dificultad? La dificultad que tiene este modelo que acabamos de ver es que en muchas zonas no hay información pluviográfica, o sea, no hay curvas de intensidad, duración y frecuencia. Y esto es un requisito. Se requieren esas curvas para poder aplicar ese método. El segundo método se llama racional modificado y se usa donde no tenemos la información de intensidad, sino cargas pluviométricas en 24 horas. Ya. Ahí está. Bien. Entonces, se llama modelo racional modificado para estimar la correctividad. La I se cambia por N, donde L es la carga máxima pluviométrica de 24 horas, asumiendo que puede ocurrir en una hora, y la expresamos en milímetros por hora. O sea, ese dato que está aquí es el de las tablas donde tenemos el análisis de lluvia de 1 a 5 días, y sería la columna de un día. Pero aquí agregamos una variable adicional que es el periodo de retorno, porque esa información que nosotros usamos aquí está asociada a unas probabilidades y a unos periodos de retorno. Entonces, el N que vamos a sacar aquí está asociado a un periodo de retorno y una probabilidad. Cuando esta obra, este modelo es básicamente para zonas urbanas, para proyección de drenajes, para escorrentías de lluvias pluviométricas. Entonces ella tiene una limitación que es para áreas pequeñas que no superen las 300, 400 hectáreas. Es muy precisa. Y donde se tiende a ser 1, es decir, zonas impermeables, o sea, pavimento. Por eso es que ella funciona. Bueno, entonces nosotros de esta tabla que ya conocen, donde están aquí las lluvias para un día, están los valores aquí, su probabilidad y su periodo de retorno en años. Entonces, en esta tabla, lo primero que buscamos es el periodo de retorno que nos indique 25 años. Ahí suponemos que no es una obra que pone en riesgo vida humana, porque si pone en riesgo vida humana o grandes bienes y servicios, entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar, aplicar el método de Bumper para establecer un periodo de retorno de 100 años, porque no estaría ahí. Bien,
Y la ecuación es la misma. Si yo tengo aquí para unos datos que para un periodo de retorno de 25 años la lluvia máxima es de 100 milímetros en un área de una hectárea, que llamamos una hectárea, y zonas impermeabilizadas. Entonces, ojo, que el problema no dice C1, sino dice área impermeabilizada. Entonces ustedes asignan el valor de C. 1. Aplicamos la ecuación y me queda 1, 100 milímetros, asumiendo que cae en una hora, serían 100 milímetros por hora por una hectárea sobre 360, da 0.27 metros cúbicos por segundo. Desventaja que tiene esta fórmula: no la podemos usar en microcuencas como esas que buscamos como el quiz. Si yo aplico esa ecuación allá, el caudal me da más grande que el del río Sinú, entonces no está bien. Es para áreas pequeñas. La quebrada esa de Cuy tiene casi 3.000, 4.000 hectáreas, entonces no se aplica ahí. Zonas urbanas, drenajes de agua lluvia o pluviométricos. Esa es la aplicación que tiene esta ecuación. Aquí está un ejemplo, miren. Tienen ustedes todas estas tablas. Entonces miren la cantidad de ejercicios que podemos hacer aquí. Miren. ¿Cuántos años de registro hay? ¿Cuántos años de observación? 34. Hay un espacio ahí que no escribo para ganar espacio. Aquí están los valores que vamos a utilizar por el momento, los de un día. Ya más adelante vemos cómo se utiliza esto. Entonces, de estos valores que están aquí, nosotros tenemos que escoger un periodo de retorno. Si la obra no pone en riesgo vidas humanas, podríamos trabajar aquí. Estos valores generalmente se toman para representar la vida útil de la obra. En drenajes agrícolas, que son drenajes en tierra que llevan cimentación, se trabaja con periodos de retorno de 10 años. En algunas obras, como las que ustedes tienen que ver, como en lagunas de oxidación, se trabaja con periodos de retorno de 30 a 40 años, porque esa es la vida útil de esa obra. Bien, entonces, ¿cuál es la información que se da? Si una tabla como esta tienen para seguir el mismo ejercicio que acabo de hacer, pueden hacerlo para periodos de retorno de 10, de 15, de 20, de 25 y de 30, sacando los respectivos valores de aquí de manera interpolada. Fácil. Bien. Limitación. Yo generalmente no la recomiendo para áreas mayores de 300, 400 hectáreas. Máximo unos 400. Pero bueno, en zonas urbanas perimetrales, para drenajes pluviales, se puede hacer. Si nos piden un periodo de retorno de 100 años, estaría por aquí, el valor estaría por aquí. Entonces usamos el método de Humber y ahí está. El valor de la lluvia sería 206. Entonces ese sería el valor
Observen el valor ahí. Tenemos un valor hecho para un periodo de retorno de 100 años. El valor del año es 206.8 común. Le escribimos la unidad con milímetros por hora en el área que nos indica, y hay un C. Entonces ese C no es entonces no es una zona impermeabilizada, es 0,61. Es decir, que también se puede usar en microcuencas de áreas menores de 400 hectáreas. Porque esto aquí, miren, 0,61 no es área urbana impermeabilizada. Bien. Entonces, la limitación de esa ecuación es el área, no es el C, solo que es muy ampliamente utilizada en zonas urbanas, por lo práctica, porque esta es la información que más conseguimos nosotros. Lluvias máximas en 24 horas multianuales. Bien, este tercer modelo se puede usar en microcuenca, o se usa y es muy recomendado para usarlas en microcuencas en las cuales se va a construir vías. Por ejemplo, si yo tengo una microcuenca, piensen en Quebrada Cuis, digamos que esta es la microcuenca de la Quebrada Juiz, y este es su corriente principal. Y se proyecta una vía aquí. Aquí, en o en un punto determinado, sobre la corriente principal. Entonces, con la morfometría se hace esto, y el área constante o tributaria es toda esta que está aquí. Sería este. Y el C sería el C de esa microcuenca. Y si es un área grande y hay mucho C, entonces hallamos un C que es ponderado. Entonces viene la I. La I es una intensidad estimada por método empírico con ecuaciones de regresión. Es un trabajo muy bueno que hizo el Instituto Nacional de Vías de aquí de Colombia, y obtuvo para las diferentes regiones del país unas ecuaciones, unos coeficientes, para resolver esta ecuación. Ahí tienen el libro, los datos que lo doy, Lluvia 2009, donde la intensidad estimada es igual o depende de las siguientes variables: T, M y T minúscula, T mayúscula, M mayúscula y T minúscula, donde T mayúscula es el periodo de retorno proyectado, 20 años, 30 años, pero eso depende de qué, de el objetivo de la obra, si pone o no en riesgo vidas humanas. Si pone en riesgo vidas humanas, ya saben que el tiempo de retorno
o periodo de retorno es de 100 años. Y en otras obras, pues sería 20, 30. N es la lluvia promedio máxima en 24 horas, de toda esa columna que tenemos ahí, de las lluvias organizadas, no las relacionadas con este periodo de retorno, sino con el promedio de esas lluvias máximas en 24 horas. Y este T minúscula sí es la duración de la lluvia que equivale al tiempo de concentración. Entonces, hay una ecuación que vemos en el modelo 1, que el tiempo de concentración está en función de la longitud axial y el desnivel. Entonces, con este valor del tiempo de concentración lo hacemos igual al tiempo de duración y lo reemplazamos. Y las constantes A, B, C y D son parámetros de una ecuación de regresión que se obtuvo y son diferentes para cada zona del país por la naturaleza de la lluvia. Entonces, aquí en la zona nuestra, estos son los valores de A, B, C y D. Un ejemplo, zona de Buenos Aires, Camargo, de Montería. Estos son los valores de las lluvias máximas en 24 horas. Aquí tenemos. Y M es el promedio de estos datos. Promedio. Y como estamos en la zona norte, los valores de A, B, C y D son estos que sacamos en la tabla. Se proyecta un periodo de retorno de 25 años. Y el T, el tiempo de concentración, con los datos de longitud axial y desnivel, dio 30 minutos. Y el área tributante, esa que está abajo arriba, es de 550 hectáreas y el C ponderado 0,61. Si ponderamos el C, porque había diferentes cuestiones ahí: bosque, pasto, cultivo, y cada uno con un C, entonces se hizo un C ponderado. Entonces, con esos valores se reemplaza la ecuación. Primero se estima el I, ahí está, usando los valores de A, B, C y D, me dio 113,3 milímetros por hora y lo reemplazamos en la ecuación C y A, 0,61, 113, 550 sobre 360, y este es el caudal que se debe garantizar aquí. Q 105,6 metros cúbicos por segundo. Ese es el dato que nosotros le damos a los ingenieros civiles. Y los ingenieros, con ese dato, hay veces que no lo usan adecuadamente y vienen y colocan un área más pequeña. Entonces, cuando se presenta esa lluvia, porque es que esa lluvia puede ocurrir en 25 años, ese valor o uno mayor, porque ese es un intervalo abierto, ese o uno mayor. Entonces, el caudal es igual a ¿qué? A área
velocidad. Q. Entonces, nosotros aquí conocemos esto y podemos establecer una velocidad de diseño dependiendo la ecuación del vieron hidráulica, la ecuación de Marin, que dice que el caudal de una sección es igual al área que es por la velocidad, que es 1 sobre el coeficiente de rugosidad, el radio hidráulico a la 2 tercios y la pendiente al aumento. Esos son aspectos que podemos sacar y determinar cuál es el área de la sección. Eso es hidráulica prenatal. Pero bueno, ya hoy, miren, hoy ya pues, esa es una sección. Para construir un puente generalmente la hacen rectangulares con facilidad y hacer trapezoidales. Entonces miren que ya hay algunas herramientas como esta o otras, la que les hayan enseñado sus profes de hidráulica. Esta clase es aparte, esta es por ahí en la parte para cobrar la parte, porque es hidráulica, como la de las clases pasadas. Lo que ayudó. Mire, aquí, caudales, ya conocemos el caudal. El segundo parcial. Así se da cuenta que las conoce. Sí. Y también la otra. Bueno, eso es lo que yo digo. Ustedes que son tan ingenieros, porque aquí sí, aquí, es que ya sé cuál es el problema. Son demasiado, muy fácil lo que yo digo aquí, que vamos a subir el nivel un poco. Es más fácil. Porque yo lo veo que en ese paso y ahí están los chicos de ambiental y me quedo por un poquito viendo lo que ven, modelando, simulando, resolviendo la ecuación de Laplace, la transformada de Laplace, los he visto resolviendo la transformada de Hilbert. Y yo digo, y a mí hasta me da miedo venir aquí a un curso de esto, porque es sencillo. Yo y me voy a mi casa, sobre todo lo que digo, le digo yo mismo, profeteo, que yo llamaba, porque son muchachos y saben muchas cosas. No, se me va. Miren, 100 metros cúbicos, 100. La hidrología sí nos enseña a dimensionar. Aquí calan, pero yo diría que esto es mejor llamarlo corrientes. Cuando yo veo el río Silbú, que tiene 600, 700, yo lo mantengo. Después me veo ese que allá del pueblo, en Norita, eso tiene a veces 60, 70, casi 100. Entonces, si un ingeniero, más si yo obedezco, me dice, eso en 2 metros pasa. Yo sí digo, no, posible, ingeniero. Eso más o menos necesita una base de 5 o 6 metros. Que con esta ecuación patinas y patinas, pero con una herramienta como esta no. Mira, lo primero que nosotros decimos, vamos a ponerse la más fácil. Vamos a arrancar con unos 2 metros aquí. Y vamos a poner un ancho de 6 metros. Y se la vamos a poner fácil, rectangular. Sí. Y esto es puro concreto. ¿Ok?
que es 0,14, completo se llama aquí, el nombre completo es 0,14, ese es el coeficiente de velocidad del concreto. En la tabla usted lo busca. Y una pendiente suave, porque aquí no hay que ponerle mucha pendiente. Y yo le digo, calcúleme ahí a ver. Ah, se dan cuenta, sí. La velocidad es altísima. Para trabajar en tierra no se recomienda, porque nos erosiona todo eso. Una velocidad sobre 1,5 en adelante es erosiva y por supuesto que daría un flujo súper crítico. Hay hidráulica sencilla. Entonces, mira, yo necesito llegar a ¿cuánto? A 100. Que subimos aquí. Esa es la hidráulica. Entonces ya hay otros programas que hacen la iteración, que dan el valor. Vamos a subir aquí. Esto debe tener un poquito de más, 3 metros. Y vamos a colocar acá unos 9 metros. Calcular. Miren, me voy acercando. Vamos a ponerle 10 metros. Ya ahí está. Y ya le voy sumando un poquito. Y miren lo rápido. Pero sí, yo me lo digo, ¿cuántos más o menos tiene el suelo? O sea que este ejercicio que estamos haciendo es más o menos el caño de aguas prietas. Entonces, fíjense, necesitamos un ancho, o allá piensen en el pedacito, ese ancho, ese cajón ahí, debe ser de 10 metros y una profundidad de 3 metros. Todavía le falta un poquito para llegar allí. Pero la ventaja de esto es la rapidez. Esto, cuando nosotros estudiamos era con esta otra vez y otra. De pronto le podemos variar la pendiente como es concreto, pero ya todo lo que ellos tienen que hacer. Bien. ¿Por qué les muestro esto? Porque es donde nos complementamos en la hidrología y la ingeniería civil. Ya no nos vamos a meter a trabajar concreto, porque eso tiene unos diseños estructurales para resistir, etcétera, etcétera. Ya eso les toca a ellos. Pero nosotros estamos dando una variable aquí y que es muy importante. Porque incluso si lo dejamos así, cuando se presente esto, nos rebose. Porque la corriente máxima sería 105,6 metros cúbicos y hay solamente 103. Y el resto se devuelve. No me rebosa. Y después, ahí está la explicación. Se pasa sobre la vía. ¿A poco no han visto eso aquí? Como muchas corrientes que las subestimamos en su cambio. Claramente la ingeniería por un factor de corrección de un 10, 15%, o sea, un poco más por seguridad. Bien, entonces este es el método número 3. Se queda para preguntar. ¿De qué? ¿Cómo se calcula el vocabulario? ¿Con qué velocidad? Si no tiene velocidad. Pregunta. Nos tenemos de una entrega parcial. Ah, ya acabamos. Sí. ¿La que? No se supone que será ahí. Bueno, le pregunto. Ah, sí, lo vi.
Sí, está en tramitación. Ya sabemos cómo se cerró. Sí, ya, ya. Ajá. Acá ya por lo menos sabemos qué pasa con el pulpo. Pero ¿Ah? el mundo no puede ser un ¿No qué? De pronto se compadece. No, porque la primera parte del colegio nos van a poner los cuatro, Ah, yo no calculo los cuatro, eso lo calculo. Uno solo, sí. Yo sí decía, pero ¿cómo que el tiempo de acumulación es el mismo que de tiempo de concentración? Yo lo asociaba con esto está raro, decía yo decía, yo estaba, pero esto no puede ser así, pero no caía en cuenta que pero ya no se me olvida más nunca eso. Y yo me levanté a las 4 de la mañana a terminar el estudio. Entonces, después de que salimos de la reunión me quedé estudiando como hasta las 10. Literal repasé casi todo el cuaderno. Casi que todo el cuaderno. Porque estábamos mirando ese momento. Bien. Estaba diciendo estábamos mirando pues las mínimos de esa diciendo que ¿Usted por qué no le gusta el coffee break? El descanso de tomar café. Se lo olvidó. Bueno, mire, espera, con el bueno, mire, vamos a tomar a nosotros como el 4 y el 5 lo dejamos ya para el otro corte. Porque esa situación la vimos allá en la quebrada de Huiz. Nosotros a veces llegamos a un sitio y no hay información. No hay datos pluviométricos, no hay datos del registro, no hay mira, no hay ecuaciones. Digamos que es la primera vez que llegamos a un sitio de eso. Y necesitamos estimar el caudal de correntía, porque se va a hacer una obra y se requiere tomar una decisión. Porque la obra que estaba ahí, como esta, es insuficiente, o ya se deterioró y la desbordó la creciente que se dieron, que no se tuvo en cuenta eso, o una cuestión como esta, asorbada, de asorbamiento, en cauces generalmente muy irregulares, llenos de piedras, de maleza, con pendientes irregulares. Entonces, la ecuación realmente de Manning, que representa esa condición, la fricción, el equivalente a la fricción de esa superficie a un flujo, hay una tabla muy acertada en la cual, con mucho detalle, podríamos nosotros estimar este coeficiente para una condición de esa, porque realmente en el modelo de Manning es la velocidad la que está en función de ese coeficiente y por supuesto la pendiente. Realmente la velocidad estimada de Manning es 1 sobre L por el radio hidráulico a la 2/3 S a la 1/2. Y el caudal entonces es A por B, sería entonces A sobre N, radio hidráulico a la 2/3 S a la 1/2. Entonces, en esas condiciones, pues nosotros no vamos a encontrar un área regular. O sea, no vamos a encontrar un
rectángulo para utilizar pues, el modelo de canales que mostramos anterior, sino lo que vamos a encontrar es esto, una sección irregular y unas huellas hasta donde pudo haber llegado esa corriente. Entonces, por eso se llama método de huellas máximas, porque yo voy al sitio con la gente que vive ahí, que nos digan que hay unas marcas que a veces están fuera de ese cauce. Las ubicamos, digamos que este es el caso. Esta es la capacidad que tiene ese cauce. Entonces nosotros le sumamos aquí esto. Y, pues miren, midiendo distancias y profundidades en seco, porque a veces eso puede estar sin agua, determinamos el área. ¿Cómo? Vean, en los extremos hay dos triángulos y en las que siguen son ¿qué? Trapecios, lo mismo que cuando hay agua. Pero proyectado, escribirlo aquí en rojo, aquí y aquí, que son los puntos donde están allá. Entonces tenemos un área ahí que sería esta. El L lo buscamos en la tabla y empezamos hacemos lo que llaman hoy ortofotografía, o sencillamente un vuelo con un dron como radar, y que nos dé cómo está esa superficie de contacto con el agua, si es rocosa. Y a detalle buscamos el valor de N. Ya tengo dos variables. Pendiente, sencillo, se mide una línea, un transecto, y cada distancia puede ser 20 metros, se mide la cota, y la pendiente es diferencia de nivel sobre longitud. Hallamos varias pendientes y promediamos. Bien hecho eso. Y ya tenemos esta variable. ¿Y el radio hidráulico cómo lo calculamos? El radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Ya el área la conocemos. ¿Y cuál sería el perímetro mojado? Aquí. Sí, porque aquí no podemos aplicar el perímetro mojado de un rectángulo. Es fácil, porque es la base más 2 veces el tirante. Y de un trapecio es la base más 2 veces, pero esta es la hipotenusa, 2md raíz cuadrada de m2 más 1. ¿Qué le digo? ¿Ustedes saben eso? Bien. Aquí no puedo aplicar estas fórmulas, ¿no? Entonces, pero mire, ahí es donde está el ingenio. Sería la longitud de eso. Bueno, generalmente este método siempre es un microcuadro muy pequeño, porque el río Sinú todavía no se ha secado para conectar hacer eso. Se puede hacer con una autofoto a detalle y sumamos esos espacios, pero en campo, y que sea algo como esto, digamos, que no sea muy grande, ¿cómo determinarían ustedes ese perímetro? Imagínate que ese es un trabajo, ya estamos aquí, venga, le vamos a pagar 500,000 pesos para que nos determine eso. Y
y estamos ahí en el juicio. Si necesitamos algún material, vamos a ir y lo compramos. Israel. Tú. Para allá que no. Sí, ahí en el campo. Mira la pendiente, pues. Yo necesito un nivel. Por eso es que hay que rodar. Yo necesito, eso no es loco. Yo me tengo que ir con un nivel de estos que conocen aquí, o una estación, o un dron que marque diferencias de niveles, y ya yo la pendiente. Pero no es el loco. Listo. El área, bueno, ya sabemos, la seccionamos, dos triángulos, recto, trapecio, ahí está. ¿Cómo mediríamos eso nosotros en campo? Pues se puede tomar la cota de la superficie, es decir, la cota máxima, luego se va abajo y se toma la cota mínima. Y ahí tenemos la diferencia del ferro y luego se toma la longitud del terreno. No, porque no te da, porque es realmente la suma de esto y esto es irregular. Mira. Con el mismo método de cálculo, mire, con el mismo método, pero ya acá en la oficina, yo le pregunté allá, con el mismo método de ese seccionamiento, cuando tú haces esto, en este triángulo, tú puedes asumir que este cateto es equivalente a esto. Y que en este triángulo y en este trapecio, esto que está aquí es equivalente y te da aproximado, pero en el campo hay un método sencillo que se llama el método de la cuerda lonal. Yo vengo y pongo una cuerda que tenga peso, o la arrastro, o le pongo unas piedras. Entonces yo me coloco aquí en la margen, digamos que esta es la margen izquierda. Y viene alguien bajando y tira la cuerda que vaya haciendo la figura esa. Listo, llegamos acá. Y cuando terminemos la estiramos, yo la metí. Así. Listo, y si ya tengo ese perímetro mojado, ya aplicamos. Listo. Como este método está fundamentado con el modelo de Matrix de velocidad, si se hace bien, correctamente, los procedimientos, es muy, pero muy acertado el resultado. Y por eso se ha publicado como método de las huellas máximas. Y claro, aquí no podemos hablar de periodo redondo, no, sino decir, es una de las máximas crecientes que se han ocurrido aquí, que dice la ley, y aquí está la huella. Pero no podemos asignarle un periodo de retorno y decir que de 20, de 30, no. Pero es la ley. Bueno, entonces, y finalmente, como conocemos todo eso, parámetros, aplicamos la ecuación de nuestro maestro Manin. Y ahí está. Listo. Entonces vamos a tirar una línea así, hasta aquí. Cerramos con este. Y ahora vamos a empezar un tema que es un modelo 4, que es un modelo general, que es el que más utilizamos a macro escala para cuencas o microcuencas de 20.000, de 80.000, de 100.000
o de millones, como 1.4, que es toda la complejidad. ¿Ok? Pero si sin pasarme de la uva, un coffee break de 10 minutos. Y eso que nos permite determinar un concepto que les hablé mucho ya, que se llama condición hidrológica. La condición hidrológica está referida al porcentaje de cobertura que tenga el territorio. Y lo vimos. Si el terreno está descubierto, es más propenso, más susceptible a la erosión por el descubrimiento. Bien, la red de drenaje, o sea, eso que hemos llamado, aquí está el río Sinú, y ubiquémonos por aquí en Tierra Alta, el Buis, y al Buis le llega una, y a esta le llega esta, y a esta. Y cada una de ellas tiene su área que drena. Miren, esta microcuenca, digamos, yo la delimito y tendría esta. Esta a su vez tiene un área. Y esta a su vez tiene un área que llega acá. Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5. Orden 1 es la más pequeña, la más sencilla. Y es un parámetro para definir el trabajo cuando se va a hacer el establecimiento de la red de drenaje. Una red de drenaje entre más densa indica que el terreno tiene más facilidad de evacuar los excesos de agua sin generar riesgo de creciente en la corriente principal y desbordamiento. Bien, más densa, es más fácil la evacuación del agua de drenaje. Bien, entonces el número o el método realmente está fundamentado en un balance y es un método empírico que cuando se aplica con la rigurosidad del caso, o sea, lo empírico a veces lo entendemos mal. Pensamos que lo empírico es como poco preciso. No. Lo empírico es bueno porque se ha obtenido a partir de datos experimentales. Solo que lo empírico tiene la desventaja que tiene unos rangos de aplicación que yo no me puedo salir ahí. Porque dice, eso es para esta condición, ya de ahí no me puedo salir. Si yo lo aplico bajo las condiciones que él tiene, es bueno y muy bueno. Lo podemos utilizar o observar. El método del número de la curva realmente es un balance entre la infiltración y la escorrentía. En la práctica dijimos, lo que favorece la infiltración no favorece la escorrentía. Y lo que no favorece a la infiltración favorece a la escorrentía. Pero el problema de la escorrentía no solo es el volumen de agua, sino que puede generar efectos de erosión. Bien, entonces en este balance, en una cuenca, una microcuenca, instrumentada, cuando digo microcuenca instrumentada es que se mide todo. Entonces,
sea esta microcuenca que tiene un área A, la lluvia que cae se mide como P, esa es entrada, más lo que entra y que entra y el E que sale es el balance. Pero el escurrimiento que se produce aquí, dependiendo de las condiciones de esta área, genera un caudal que es medible aquí. Este es un caudal real que lo genera un escurrimiento real, porque hay unos que son potenciales, lo que puede llegar a ser. Entonces, este balance fue el que permitió. Este caudal que yo mido aquí refleja la escorrentía, que está en función de la lluvia, del área y de las condiciones del terreno. Entonces, eso fue lo que se hizo. Una ecuación de caudal en función de el territorio, de la lluvia, de las condiciones del territorio, del área, de la pendiente. Y todo esto se inició asignando un factor de afectación de la infiltración, que vamos a llamar CN. Allá, definición. El coeficiente, el CN realmente es un valor, es un coeficiente. Esa es la primera conceptualización de aquí, que representa qué tanto se afecta la infiltración. Entre más se afecte la infiltración, mayor es el escurrimiento. Con este experimento se determinó que ese valor es de 0 a 100 como valores extremos. Una afectación total de la infiltración como esta no entra nada. O sea, aquí en este piso, ese suelo que está ahí abajo tiene una afectación total de la infiltración. Entonces se le asigna el valor de 100. Y cuando se afecta totalmente, toda la lluvia se convierte en primera conclusión. Y la otra condición extrema, cuando esto es una duna de arena, la infiltración no se afecta en nada, cero. Y entonces toda la lluvia se infiltra y la escorrentía es cero. Esas son las dos condiciones extremas. Pero a nivel de campo, la infiltración, que esto es unas medidas que tenemos que hacer aquí, está gobernada por algo que se llama grupo hidrológico y en especial por la textura. Eso que le enseña la profesora Mónica, la textura, que tanto es la mezcla entre arcilla, limo y arena, las proporciones que de estos materiales o de estos minerales nos generan una porosidad que puede ser micro, meso o macro. Dependiendo de las ponderaciones, tenemos suelos de textura gruesa, suelos de textura media y suelos de textura fina. Lo fino está asociado con predominio de arcilla y la gruesa con predominio de arenas. Entonces, un suelo grupo hidrológico A es un suelo de predominio de texturas gruesas.
que en términos de medida de la infiltración, que es un término que ustedes deben conocer y lo vamos a hacer, está relacionado con valores mayores o iguales de 20 a 30 milímetros por hora. Y los suelos, grupo hidrológico D, están asociados con texturas finas cuyo valor está menor o igual o alrededor de 5 a 10 milímetros por hora. Y el B y C es un rango intermedio, que serían las texturas medias conformados por los suelos que se llaman francos. Dijo que veis en los que B y C son texturas medias, lo que conocemos como textura, como suelos francos, de texturas francas. Entonces, miren, dependiendo del predominio que exista de un grupo de suelo, vamos a tener si se favorece o no la infiltración. Entonces, ¿dónde se favorece más la infiltración? En el agua. Entonces, la escorrentía menos. Y lo contrario, en el D. Pero bueno, la escorrentía tiene que darse. Porque si todo fuese el grupo hidrológico A, no tendríamos agua en los ríos, en las ciénagas. Porque de dónde viene el agua que ves en el río, de la escorrentía, de ese que se mueve todo y va llegando directo e indirectamente. Si no había escorrentía, entonces no hubiesen puentes superficiales, sino pura agua subterránea. Lo que daña el proceso es la erosión. O sea, no hay un equilibrio. El equilibrio puede estar realmente en los estudios que tenemos valores de CL alrededor del 70 al 75 son valores de equilibrio que regulan parte de esa agua y el resto es puro, pero de una manera gradual. Bien. Bueno, esa es la primera condición, determinar en el territorio, en el A, cuáles son los grupos hidrológicos. Entonces, necesitaríamos construir un plano del grupo hidrológico. Yo les voy a mostrar un trabajo aquí. Sí. No lo deja. Bueno,
No, pero es que ya tendrá periodo toda la vida. Son mujeres. Física de 28 días. No intentes entender, solo comprender. Necesidad. Físicamente tiene 31 días. Así es. Bueno, entonces mire, ahí está el primer ejemplo de macroescala. Como hemos hecho muchos estudios en el departamento de Sucre, hicimos el mapa de grupos hidrológicos del departamento de Sucre, predominante. Pero así como lo hacemos en el departamento, lo hacemos a un municipio, lo hacemos más a detalle a una micropueblo. Entonces, por la información de las capas, ya lo voy a hablar en el lenguaje, que ustedes también son expertos, yo veo la belleza que hacen ustedes. No, yo sí me digo que no saben. Y a veces me siento un poco tímido y digo, profeta, tienes que prepararte más porque lo veo todo lo que hacen. Entonces, esta es la oportunidad aquí. Primero, construir un mapa de grupos hidrológicos con las capas generales del IGAC o del Servicio Sistema Nacional Ambiental, porque construirla nosotros eso es un trabajo muy grande. Hay unas metodologías que se tienen en edafología, en cartografía o en geociencia, que empezamos a hacer los levantamientos del suelo y caracterizamos las texturas, que es lo que determina el grupo hidrológico, de manera lo que más predomine y limite. Si yo tengo aquí a nivel de la Universidad de Córdoba, es un punto de muestreo, entonces aquí recortamos las texturas que sean la de más limitación. ABC, o sea, textura gruesa, media y fina, entonces la que más predomine en los horizontes superiores. Bien, entonces fíjense, aquí tengo que hay un alto predominio del grupo hidrológico D y un grupo hidrológico D no favorece la edificación, por lo tanto favorece que la escorrentía. Bien. Ya después entonces lo vemos a nivel de cuenca. A nivel de cuencas. Mirar. Vamos a nivel de cuenca. Y no veo que no cuadra. Donaldo, tú. Quiero verte hacerlo. Ella es verdad. Es verdad. Eso sí me ha Sí, la verdad es que sí. Dile a Karen, quiero verte hacerlo, mi amor, pero dice. La sanitaria Yo eso se aprendió porque le dije, nada, baja ya el traductor. Coitado. Te cortó la Me dijo, perdido. Y yo le pregunté en el traductor. Hay que lo quieren en portugués. Y bien como hay que ver. Pero voy a aprender. en portugués. Porque se le dijo que en cualquier. Yo no entiendo por qué no lo Y que te salió esos nombres estaban tengo latino sí, pero no. Y Leo me escribe que, ¿por qué no nos llevamos choco delicioso? Y yo quedé así. Incluso por quedamos. ¿Cómo le dan choco delicioso? ¿Sabes? Está bien, pero está en portugués. Ahí va. El problema es que están en portugués. Otro ejemplo, ya una escala más pequeña. Primero todo el departamento de Sucre. Esa es una zona de amortiguamiento en la Mojana, en un área de 2 millones de hectáreas. Miren el predominio de los grupos hidrológicos.
A, B, C y D. ¿Cuál predomina? El D. Y el D nos favorece. Entonces ahí en esa área que está pintada en roja, predomina la correctiva. Y ahí seguimos disminuyendo y podríamos tener una escala más pequeña aquí de 3 municipios aquí en Córdoba, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Chinú, Sagún. Y podríamos ir poniéndole más fina la escala. Y tenemos aquí la microcuenca del río Córdoba, en la tierra de Soma. Y nos vamos más fino a esa, a la microcuenca del arroyo Carolina, aquí en el municipio de Planeta Rica. Entonces fíjense, ese es un primer ejercicio con utilización e implementación de los que ustedes manejan. Ya, ahí tenemos un insumo base que es el mapa de los grupos hidrológicos, que es una variable que nos permite al final, ¿qué es lo que vamos a hacer al final? Calcular el escurrimiento. Entonces esta es una primera variable. ¿Ok? Profesor, que ahí no afectaría también la cobertura vegetal. Sí, pero estamos de variable por variable. Primero, de hecho, ese es uno de los más importantes. Vamos con la primera, que es, y tengo 3 escalas: la grande, el departamento, una región y una más pequeña dentro de uno o dos municipios, que es esta, porque ahí hay parte del municipio de Sinaloa también, que entre otras cosas no es pequeña. Esa misma cuenta tiene 92.000 hectáreas. Entonces no es que sea muy pequeña. Bueno, a mí que me gusta de ustedes ahí lo que les enseñan, que saben hacer estos productos cartográficos de una manera muy buena. Y eso es un valor agregado. Voy por aquí. Segundo, análisis de la fuente del exceso de lluvia. Ya lo hicimos. Él es el análisis de lluvias que ocurren en 1, 2, 3, 4, 5 días con sus respectivos probabilidades y periodos de retorno. Caso lo hicimos. Hemos estado utilizando la de un día. Ahora aquí en este método vamos a utilizar la de 1 y la de 5. Ya esto tenemos ahí las tablas para sacar la información. Si son periodos de retorno cortos, 25, 50, seguramente lo sacamos en la misma tabla. Pero si nos piden periodos de retorno de 100 años, hay que hacer extrapolación con el método de Gumbel. Entonces, acá los desarrollos por eso que son acumulativos, porque siempre vamos a estar hablando del periodo de retorno, y esa es la primera clase, si se quiere. Bien. Hay una variable asociada, Andrés, y una de esas es la cobertura vegetal. Pero bien, si el suelo está descubierto, no favorece. Si el suelo está cubierto, denso, favorece la regulación incluso, porque parte de esa lluvia la retiene de esa vegetación y la va liberando con flujos laminares de una manera gradual. El flujo laminar hidráulicamente es, ¿qué es un flujo laminar? Desde el punto de vista hidráulico. Es un flujo hídrico.
multiplicación de metileno más ordenadita. Es cuando el número de reino es menor o igual de 64. ¿Y qué es el número de reino? El número de reino, vamos a activarlo. El número de reino es igual a la velocidad, el diámetro sobre la viscosidad cinemática. ¿Y cuál es la viscosidad cinemática del agua? No, hidráulica, ¿ya? Bueno, lo hidráulico. Entonces, la cobertura vegetal tiene una influencia positiva. ¿Qué dijimos en la práctica? Más cobertura densa favorece más. Y la llamamos como condición hidrológica buena. Y cuando hay una cobertura pobre o menores del 50% de cobertura del terreno, se dice que es una condición hidrológica pobre o mala. Y entre el 50 y el 75 puede regular. Entonces, la que favorece es la buena. Y otras cosas adicionales que llamamos condición que antrópica. Hacer ganadería, donde no debemos hacer ganadería, construir una vía donde no se podía ir sin tener en cuenta las corrientes que van allí, mecanizar los suelos, deforestar un área, hacer cultivo ilícito, entonces esas son acciones que por supuesto afectan y nos llevan a que tengamos que hacer un análisis del riesgo de esto. Ya saben que si hay vidas humanas ahí, entonces tenemos que trabajar con un periodo de retorno de 100 o más años para definir un método de control, que sería un dique, una represa, unos canales, aductores, colectores, en fin, una obra. Bien. Entonces también ustedes lo he visto hacer esos mapas de cobertura utilizando métodos para Colombia de la metodología Corina Cover, y generamos entonces en un territorio con las capas disponibles en las fechas disponibles, con la teledetección que posea un periodo de mucha nubosidad, porque no tenemos deformación. Entonces hacemos un mapa de cobertura, y ese mapa de cobertura es otra variable importante. Vamos a mostrarles unos ejemplos de mapas de cobertura. Hagamos uno a nivel grande. Aquí está. Aquí tenemos, miren, coberturas vegetales del territorio de todo el departamento. Y aquí están. Fíjense que predominan pastos, cultivos un poco menos, y tejido social. ¿Qué es el tejido social? ¿Qué les he enseñado aquí en esto del tejido social? Social, ¿quiénes somos sociales? Exacto, donde vive la gente, que no somos nada sociables. ¿Por qué no es tejido?
hay algunos documentos que vale la pena a veces consultar sin meterle ni política ni religión. Yo creo que son temas que nosotros, como valga modestia, un poco con modestia, los científicos nos alejamos de esos dos conceptos, de la política y de la religión. Entonces, incluso a nosotros nos han enseñado que si tú quieres ser amigo de alguien, no te des esas dos cosas. Hablen de todo, menos de esas dos cosas y pueden ser grandes amigos. Pero si vienen a mostrar y aceptarse como son, si tú eres derecho, yo soy de izquierda, después de arriba, abajo, terrestre o transterrestre, no me importa. Es para decirle que es escrito por la Iglesia Católica y por el Papa Francisco, que falleció, y hay otro. Hay una encíclica que se llama Laudato Si, que en griego significa alabado sea. Y se llama, es una carta encíclica que es un mensaje de la Iglesia Católica sobre los cuidados del planeta y los cuidados del agua y los cuidados. Entonces, no importa de dónde venga, desde el enfoque de la ciencia, tiene un mensaje. Y es una de las grandes crisis en el mundo, y parece que nos hacemos tontos, indolentes. Yo no creo que de conocimiento, sí saber el papel de la vegetación en el mundo. Entonces, el ver la vegetación como un enemigo, destruirla, y la relación que tiene la vegetación, la cobertura con el ciclo hidrológico es fundamental. La Amazonía es la responsable en altísimo por, les voy a explicar un modelo que se llama modelo de evapotranspirativo, de cómo toda esa agua de vapor, producto de la transpiración de las plantas y la evaporación simultánea del suelo, sube y es la que llega a la zona andina. Entonces, después la cobertura, aquí fíjense, en un horizonte de 2024 hasta el 2018, encontramos una reducción drástica de los poquitos árboles o cobertura o de bosque, pasó a arbusto y pasó a pasto. Y entre menos densa sea la cobertura, es menor el efecto de regulación. A la vista está, usted tiene un árbol frondoso aquí de mango y unas plantitas de pasto. Después de una lluvia, ¿quién le queda más agua? Allí, usted incluso lo mueven así, si es pequeño, y te mojas. Entonces, esa es una de las variables también muy importantes, es la cobertura vegetal. Entre menos densa sea la cobertura, menor es la regulación. Entonces van a predominar las escorrentías. Y cuando predominan las escorrentías en una zona, cuando terminan las lluvias no hay agua. Y queda el suelo además erosionado. Y cuando hay una buena cobertura, hay una buena regulación, aún sin lluvia podríamos tener agua en la cuenca. Eso es una cuestión. Y ahí hay un capítulo de esa carta encíclica que escribe el Papa Francisco, Laudato Si, ¿la pueden bajar? Ahí está. Están los cuidados de la casa común, así se llama, y está una manifestación, un punto de vista de la Iglesia Católica sobre los cuidados de Dios. Bueno, eso es, miren ahí, una escala macro, miremos una un poco más pequeña, aquí.
Miren, este es un plan de cobertura de la cuenca del río Canalete, en la tierra de Soma. Lo mismo, miren, que predomina los colores estos claros amarillos, que es pasturas, y los colores verdes y dispersos claros son matorrales, y lo verde oscuro es lo único que vamos a tener el porcentaje de toda la tierra. Entonces, ese también es otro insumo, porque eso nos permite tener otra variable, que es la condición hidrológica. Entonces, fíjense que ahí, ¿cuál es la condición hidrológica que predomina? La pobre o regular. Porque tendría que estar en verde en sus diferentes combinaciones para decir que es una condición hidrológica buena. Bien, entonces llevamos dos. Y en el caso de la lluvia, pues ya hicimos el estudio de las probabilidades y los periodos de retorno y de duración. Probabilidad, periodo de retorno y duración. La duración es un día, 2, 3. Ese es un mapa de 2 días seguidos de lluvia en el departamento de Córdoba. Lo hacemos en una microfonda. Para los cálculos de esto usamos el de un día, que equivale a, ¿qué? A 24 horas. Bien, ¿qué es esta información? Miren, que le hemos presentado. Así es muy fácil, pero ya saben lo que implica hacer una tabla de esto, ya lo explicamos. En esta metodología que estamos viendo el número de curvas, vamos a trabajar para la lluvia de diseño con este valor de un día, que es lo mismo que 24, y para identificar una zona climática con esto. Para que uno quede la lluvia, la que sacamos, ¿qué lluvia con un periodo de retorno de 20 años? La lluvia, esta, el P, este P que está aquí, del balance, la sacamos de esa, de la columna 1. Y para clasificar la zona climática, la 5. Ya saben lo de los periodos de retorno. Si es 20, 25, la sacamos de aquí. Pero si es 100, ya saben, tenemos que aplicar Bumper. Entonces, la variable lluvia de diseño, que es la lluvia máxima en 24 horas, la sacamos de aquí Lluvia de diseño. con su respectivo periodo de retorno. Primero se anuncia el periodo de retorno para poder saber cuál es el valor. Si está aquí o está allá afuera. Esa es una variable. Lluvia de diseño con su respectivo periodo de retorno. Y la otra que es este. Con este valor, aquí sí es un poco más flexible. Al menos con un periodo de retorno de 10 años que está aquí. Miren estos dos valores aquí. 5 días para un periodo de retorno de 10 es un valor entre 166,6 y 175,3. Ese valor se demostró en muchas microcuencas que si ese valor
tiene una tendencia a acercarse a 100 o alejarse a 100 o 50, marca la condición climática de la zona, si es lluviosa, si es seca o si es árida. Entonces, con ese valor que me dio 166 y 175, aquí están. Aquí están los valores de referencia, 5 días de lluvia. Si ese valor está entre 0 y 0,35, la condición climática, que la vamos a llamar condición antecedente de humedad, es 1. Si es entre 36 y 53 el valor, 2. Y más de 53, 3. ¿Cuánto nos dio a nosotros el día? Estamos entonces aquí nosotros. Pero ¿qué significa cada una de ellas? La primera es ocurre en zona semiárida a árida. La segunda, zona seca a semiárida. Y la tercera, zona húmeda o lluviosa. Repito, vean. Más de 53. Vean, sin hacerlo, este valor aquí es mayor que 53. Entonces, para el área del entorno de la Universidad de Córdoba, la condición de antecedente de humedad es clase 3. Bueno, esa es otra variable para el cálculo. Resulta que este modelo no fue desarrollado en zonas húmedas, sino en zonas secas, semisecas, imagínense. Yo le decía que es contradictorio a veces que la gente que no sabe de agua está donde no hay agua. O sea, que parece ser que la necesidad es la que obliga a aprender. Bien. Bueno, en todo caso, con esta tabla nosotros caracterizamos hasta ahora, salvo algunos sitios de sospecha, las zonas en Córdoba son condición antecedente de humedad 3. Sospechamos algunas que están en 2 y en Sucre, sobre todo en Sucre, una zona que vamos a conocer en la próxima práctica. Ahí vamos a ver unas condiciones que les voy a explicar. Bueno, entonces, el conocimiento de la condición hidrológica, condición antecedente de humedad, nos va a permitir también establecer, es una variable de cálculo. Y por último, para dejar aquí, ya antes de entrar, son los valores que ya mencioné. Condición hidrológica, que es la cobertura, con los mapas de cobertura, buena, regular, baja, y los grupos hidrológicos A, B, C y D. Entonces, la interacción de todas estas variables me produce un valor de afectación de la infiltración que se llama valor de CN, tan oferta. Y se da el término en porcentaje. Los valores extremos son 100 y 0. 100 en él lo afecta totalmente, no entra agua, todo se escurre. Y el 0 es donde todo lo que llueve se infiltra y no es correctivo. Bueno, es más fácil que ocurra esto, porque hay zonas impermeabilizadas en los tejidos sociales. Bien. Y con eso, la interacción de todas estas variables nos permite calcular con el modelo empírico el valor del CN, 70, 80, 90. Entre más se acerque a 100 hay más limitación, y entre más se acerque a 75 como que estamos llegando a ese punto de equilibrio. Entonces, la próxima ya miramos cómo estimar esos valores con todas estas variables.
variable que tenemos aquí. Este tema de series es para el tercer corte. Con respecto al de la conferencia, yo lo